Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. ¿Cuál es el origen de las cazas de brujas? No es ningún secreto que la historia de Europa está salpicada por la brujería, y es que la relación que existe entre el viejo continente y la brujería es muy antigua. Los primeros documentos que hablan de cultos de brujas datan del siglo X, pero las prácticas asociadas a la brujería son mucho más antiguas. Fue en la Europa del siglo XV donde se publicó el Malleus Maleficarum, el gran manual de la caza de brujas. Y fue en este mismo continente donde un siglo después se produjeron los más numerosos juicios contra personas acusadas de brujería. Sin embargo, si pensamos en procesos contra la brujería, es probable que nuestra mente viaje más allá de Europa. Quizás nuestros pensamientos encuentren otro lugar en las colonias americanas. Es posible que en nuestra imaginación se aparezcan los juicios de Salem en Nueva Inglaterra. Y tiene sentido, pues fue uno de los casos con más impacto en la historia de la caza de brujas. Tal vez en nuestra mente resuenen familiares nombres como Tituba o Abigail Williams, o quizás no, puede que los juicios de Salem resuenen simplemente como un eco del que solo conocemos la influencia que llega hasta nuestros días. De cualquier modo, esta noche descubriremos su verdadera historia. Una historia que no comienza en América a finales del siglo XVII, cuando ocurren los infames juicios, sino en Europa muchos siglos antes. Y que tampoco termina con las últimas personas condenadas por aquel tribunal, sino que se prolonga muchos siglos después, hasta entroncar con la literatura contemporánea. Esta noche nuestro aquelarre sobrevolará los campos y las aldeas, accederá a los testimonios de los acusados y presenciará sus poderes sobrenaturales. Esta noche nuestro aquelarre recorrerá la Nueva Inglaterra embrujada. Nuestra historia comienza en Europa, aunque no en tiempos cristianos como creería mucha gente, sino unos cuantos siglos antes. Y es que aquellas prácticas que con el tiempo se han venido a denominar brujería ya tenían una connotación negativa en el mundo antiguo. La división entre magia blanca y magia negra formaba parte de la cosmovisión pagana. El propio Platón afirmaba que todos aquellos que obrasen mal por intermediación de la magia deberían ser condenados a muerte. Y de la misma opinión será Séneca en tiempos romanos. Incluso las propias leyes del imperio castigaban las prácticas de magia negra. La visión que la sociedad ha tenido de las prácticas mágicas siempre ha tendido hacia la dualidad, lo luminoso y lo oscuro, lo divino y lo demoníaco, aunque en esencia esos dos ámbitos formen parte de una misma realidad. Lo que esto nos ofrece es un amplio mundo mágico por el que desfilan hechiceras míticas, oscuras brujas que habitan cementerios, videntes capaces de comunicarse con los espíritus y sacerdotes con la capacidad de canalizar el poder divino. Los textos grecorromanos nos hablan de la magia positiva, pero también de la magia maléfica. Las fuentes nórdicas, por su parte, nos presentan a las volvas y su oscura magia Seidr. Los mitos celtas nos hablan de los druidas, con su poder para sanar, pero también con su poder para invocar la tormenta o convertir en piedra a los hombres. Y muchas veces lo que la sociedad condena de día es justo lo que busca cuando los ojos de sus vecinos se cierran al caer la noche. Cuando el cristianismo aparezca de la mano de las instituciones romanas, el asunto de la brujería dará un nuevo giro de tuerca. La nueva religión tomará muchas de las ideas del mundo antiguo, pero las reformulará para adaptarse a su visión del mundo. Así,
A medida que la cristiandad se vaya extendiendo por Europa, la fe de Cristo le irá comiendo terreno al paganismo, y cada vez más elementos de ese mundo antiguo serán considerados obra del diablo. Esto lo podemos entender con un sencillo esquema mental. Durante los primeros siglos del cristianismo, este tiene que convivir con el paganismo. De este modo, cristianismo y paganismo son dos doctrinas que conviven a la par en Europa. Pero según vaya extendiéndose el cristianismo, asentando el poder de su iglesia y propagando su fe por el continente, aquel paganismo comenzará a colocarse cada vez más en una posición de inferioridad, hasta acabar reducido a meros engaños del demonio. Sobre esto precisamente podemos leer en el Concilio de París del año 829. Hay otros males muy perniciosos que son, con seguridad, restos del paganismo, como la magia, la astrología judiciaria, el sortilegio, el maleficio o envenenamiento, la adivinación, los encantos o hechizos y las conjeturas que se deducen de los sueños. Esos males deben ser muy severamente castigados, según la ley de Dios, pues está fuera de duda, y varios lo saben, que hay gente que por prestigios y las ilusiones del demonio pervierte de tal modo a los espíritus humanos por medio de filtros, alimentos y filacterias que parecen volverlos estúpidos e insensibles a las malas artes que les hacen padecer. Se dice también que esta gente puede turbar el aire con sus maleficios, enviar granizos, predecir el futuro, quitar a unos los frutos y la leche para dárselos a otros y realizar una infinidad de cosas semejantes. Si se descubre a algunas personas de esta clase, hombres o mujeres, se les debe castigar tanto más rigurosamente cuanto que éstos tienen la malicia y la temeridad de no asustarse ni temer públicamente al demonio. Esta será también la perspectiva sobre la brujería en torno al siglo X. El Canon Episcopi, uno de los primeros documentos cristianos en hablar sobre brujería, sostiene esta idea, que la brujería, al igual que el paganismo, no es real, que es el diablo el que engaña a las brujas, haciéndolas creer que los antiguos dioses existen y que la magia es real. Son, como dice el texto del Concilio de París, prestigios e ilusiones del demonio. Esto es algo que ya pudimos ver en el primer episodio del Aquelarre, dedicado a las iniciaciones de las brujas. Pero como ya mencionamos en aquel capítulo, sabemos que esta perspectiva sobre la brujería cambiará a lo largo de la Edad Media. El pensamiento cristiano de San Agustín será sustituido paulatinamente por el de Santo Tomás, el platonismo por la filosofía de Aristóteles. Y de este modo se empezará a creer que la brujería es real, que la magia negra que obran los seguidores del diablo es auténtica, y que por esta razón merecen ser perseguidos y condenados. En este cambio de paradigma tuvieron mucho que ver los movimientos heréticos, como los cátaros, que surgieron en los siglos XII y XIII. Estas herejías ponían en jaque la doctrina oficial de la Iglesia Católica, y por consiguiente toda la sociedad de la cristiandad. Los herejes, como las brujas, subvertían el orden establecido y atentaban contra el Estado medieval. Digamos que, en cierto sentido, se les podría considerar una suerte de terroristas ideológicos. Esa es la razón por la que se iniciaron las persecuciones. A partir del siglo XIII comenzarán a aparecer diferentes testimonios sobre prácticas aquelárricas. El culto al diablo se extenderá por toda Europa y se empezará a configurar esa idea tan asentada de identificar la brujería con la adoración a Satanás. Y será al llegar el siglo XV cuando aquellas ideas provenientes del Canon Episcopi serán definitivamente superadas. En 1484, el Papa Inocencio VIII publica la bula Summis Desiderantes Affectibus, en la que podemos leer lo siguiente. Recientemente ha venido a nuestro cierto conocimiento, no sin que hayamos pasado por un gran dolor, que en algunas partes de la Alta Alemania, en las provincias, villas, territorios, localidades y diócesis de Mayenza, Colonia, Treves, Salzburgo y Brema, cierto número de personas del uno y otro sexo, olvidando su propia salud y apartándose de la fe católica, se dan a los demonios íncubos y súcubos, y por sus encantos, hechizos, conjuros, sortilegios, crímenes y actos infames, destruyen y matan el fruto del vientre de las mujeres, ganados y otros animales de especies diferentes.
Destruyen las cosechas, las vides, los huertos, los prados y los pastos, los trigos, los granos y otras plantas y legumbres de la tierra. Afligen y atormentan con dolores y males atroces, tanto interiores como exteriores, a estos mismos hombres, mujeres y bestias, e impiden que los hombres puedan engendrar y las mujeres concebir, y que los maridos cumplan el deber conyugal con sus mujeres, y que las mujeres lo cumplan con sus maridos. Con boca sacrílega reniegan de la fe que han recibido en el santo bautismo. No temen cometer y perpetrar, a instigación del enemigo del género humano, otros muchos excesos y crímenes abominables con peligro de sus almas, desprecio de la divina majestad y peligroso escándalo de muchos. De este modo quedaban oficialmente autorizadas las cazas de brujas. El siguiente paso natural en este proceso sería la publicación del Malleus Maleficarum, el libro que indicaba cómo identificar a las brujas, cuáles son sus poderes y cómo se debería proceder para castigarlas. Y es curioso cómo, a pesar de que la bula papal anterior hace referencia a brujos y brujas indistintamente, el Malleus se centra exclusivamente en las mujeres, aunque el componente misógino de la obra y sus orígenes culturales serían tema para otro episodio. El Malleus Maleficarum no es el primer libro que se publica sobre este tema, pero sí que será el más influyente. Tras él vendrán las publicaciones de otros inquisidores y juristas, abriendo de este modo la gran época de las cacerías de brujas que será el siglo XVI. Todo esto es lo que estaba ocurriendo en el continente. Sin embargo, ¿qué ocurría al mismo tiempo en las Islas Británicas? La Inglaterra Tudor había roto relaciones con la Iglesia Católica en 1534, durante el reinado de Enrique VIII, aunque no por ello los ministros anglicanos fueron más indulgentes con las brujas británicas. De hecho, una década después, en 1542, se publicó la primera Witchcraft Act, donde se penaba con la muerte las prácticas de brujería. Al igual que en el resto de Europa, se consideraba que la brujería era un producto demoníaco y que sus seguidores adoraban sin reservas al diablo. Sin embargo, algunos de los primeros casos de brujería ocurridos tras la publicación de las actas nos muestran la enorme conexión que existía con el antiguo paganismo y no con el culto al diablo que mencionaban las autoridades cristianas, algo que ocurría especialmente en tierras gaélicas como Escocia. Uno de estos procesos de brujería escocesa fue el de Bessie Dunlop, mujer que terminó siendo condenada a la hoguera el 8 de noviembre de 1576, acusada de colaborar con el demonio. Aunque su caso es mucho más interesante que un mero culto satánico, puesto que involucra incluso a las hadas. Bessie era partera y curandera, y bastante buena en su oficio a decir verdad, tanto que empezó a llamar la atención y a crear sospechas en las autoridades religiosas. Según la propia Bessie, su habilidad sanadora se debía a los consejos de un fantasma llamado Thom Raid, el espíritu de un difunto soldado que le mostraba cómo curar y cómo obrar bien. Desde 1547, el fantasma se le apareció en numerosas ocasiones, a veces incluso insistiendo para que se hiciese católica. Algo bastante extraño si todo fuese obra del diablo, ¿verdad? Pero la más interesante de estas apariciones ocurrió una noche que se encontraba en familia. El fantasma solo era visible para Bessie, de modo que solo ella pudo ver cómo la guiaba hasta la cocina, frente a la chimenea. Allí se le aparecieron 4 caballeros y 8 damas, vestidos todos ellos de forma elegante, invitándola a ir con ellos. El fantasma le contó a Bessie que aquella gente eran las buenas hadas y que la estaban invitando a acudir a la corte de los elfos. Sin embargo, ella se resistió a marchar y se quedó en este mundo. Quizás hubiese sido mejor irse. Después de todo, las autoridades religiosas terminaron por apresarla y tras confesar esta historia fue quemada en la hoguera. Pero lo más interesante de todo esto es que el caso de Bessie no es único. Existen otros muchos en los que se repiten los mismos patrones, todos ellos relacionados con espíritus, con las hadas y con el reino de los elfos. Otra muestra más de la raíz pagana de la brujería. Sin embargo, la sombra del diablo siguió oscureciendo las islas británicas, y hacia finales del siglo XVI, en 1582, encontramos uno de los casos más notables de brujería inglesa. Su nombre era Ursula Kempt, y procedía de Essex,
una tierra salpicada por las historias de brujas. Vivía en Saint Osyth, una pequeña localidad enormemente empobrecida y sobre la que había caído una repentina epidemia. No solo moría el ganado, sino que la mortalidad infantil se disparó, y cuando estas cosas ocurren es inevitable que los rumores de magia negra comiencen a circular, y tras estas habladurías se empieza a buscar culpables. Brian Darcy fue el juez encargado del proceso contra Úrsula, un caso que comenzó como una acusación por parte de otra mujer, Grace Thurlow. Grace relató bajo juramento que había acudido a Úrsula por sus servicios de partera cuando ésta se encontraba embarazada, pero que ambas habían terminado discutiendo por la recién nacida. La supuesta bruja quería amamantar a la pequeña, pero Grace se negó. Ambas pelearon por este hecho, y al poco tiempo el bebé murió cayéndose de la cuna y desnucándose. Un hecho ante el cual Úrsula manifestó complacencia. Todo el caso podría haber quedado en un simple accidente, pero las maldades siguieron ocurriendo. La propia Úrsula confesó ser una entendida en maleficios y sanaciones. Un comentario muy oportuno, pues Grace empezó a desarrollar un dolor de piernas terrible que prácticamente la dejaba incapaz de moverse. A cambio de dinero, Úrsula sanaba ese dolor, pero cuando las monedas dejaron de fluir, el dolor se intensificó. Y en los días en los que se encontraba mejor, era su hija la que sufría por ella esos dolores en los huesos. El caso de Úrsula guarda muchos elementos en común con el de Bessie. También trabajaba como partera y curandera, aunque en este caso parece que tenía una dimensión un poco más oscura. Sabía curar, pero también sabía causar daño. Una idea que se refuerza en la confesión de otras mujeres enemistadas con la señora Kemp, a quien una maestra de astucias había confesado que Úrsula era experta en maleficios. Sin embargo, la confesión más relevante vino de Thomas Rabbit, el propio hijo de Úrsula. Ante mí, Brian Darcy, magistrado y juez de su majestad, compadece Thomas Rabbit, de la edad aproximada de 8 años, hijo abyecto de la dicha Úrsula Kemp, apodada Grey, y en el día 25 de febrero presenta testimonio en contra de su dicha madre. Manifiesta el dicho Thomas Rabbit que su madre, Úrsula Kemp, apodada Grey, tiene hasta 4 espíritus distintos, uno llamado Typhon, otro Titty, otro Pigeon y el cuarto Jack. Y al ser preguntado por sus colores dice que Titty es como un gatito gris, Typhon como un cordero blanco, Pigeon es negro como un sapo y Jack negro como un gato. Y dice haber visto a su madre dando cerveza y pan blanco a los citados espíritus, que de noche vienen a ella y le chupan la sangre de los brazos y otras partes del cuerpo. Su hijo nos introduce a algo muy interesante y que históricamente ha estado asociado con la brujería: los espíritus familiares. Pequeñas entidades que suelen adoptar la forma de animalillos y que sirven a la bruja en sus propósitos maléficos. La tradición cristiana ha venido a ver en ellos figuras demoníacas, aunque esta podría ser solo su interpretación religiosa. La práctica de invocar y vincular espíritus es muy común dentro del chamanismo, por ejemplo, y del mismo modo las leyendas provenientes del mundo pagano cuentan con referencias a espíritus, duendes y hadas al servicio de practicantes de magia. Nuevamente, el hilo precristiano parece asomarse, aunque el contexto de Úrsula sea plenamente cristiano y se deje notar la sombra del diablo en él. Fue la propia Úrsula la siguiente en pasar por el tribunal. Era hora de que el magistrado escuchase la confesión de boca de la propia bruja. La dicha Úrsula Kemp manifiesta que a tiempo de 10 u 11 años padecía de agarrotamiento de los huesos, y con fin de aliviarlo fue a una tal señora Cook, de Willy, hoy fallecida, y le dijo a la tal señora que le habían hecho maleficio, el cual, a ruego de esta declarante, le enseñó a deshacer. Y le hizo para ello recoger excrementos de cerdo y carbón, y mezclarlos y cogerlos con la mano izquierda, y empuñar con la otra mano un cuchillo, y pinchar el remedio 3 veces y arrojarlo después al fuego, y coger luego el dicho cuchillo y hacer 3 cortes debajo de una mesa, y dejar el cuchillo allí clavado, y coger después 3 hojas de salvia y otras tantas de la hierba de San Juan, también conocida como hierba de la gracia, y mezclarlas con cerveza y tomar este brebaje en la hora última de la noche y la hora primera de la mañana,
y que luego de tomarlo, la declarante se había librado de su dolencia. Dice la declarante que una tal señora Page y una tal señora Gray, que se encontraban las dos inválidas pues les habían hecho un maleficio, les solicitaron que fuera a verlas, y esta declarante así lo hizo, y manifiesta que supo y le constó que estaban embrujadas, y a su ruego les administró la dicha medicina, a lo cual experimentaron una pronta mejoría. Promete entonces el dicho Brian Darcy a la dicha Úrsula que si con honor se comportare y confesare verdad, merecería de este juez un trato favorable. Y así con suaves palabras se aviene la declarante a confesar como sigue. Estalla en llanto la dicha Úrsula, cae de rodillas y declara tener 4 espíritus, 2 de ellos masculinos y los otros 2 femeninos. Que los 2 espíritus masculinos son para castigar y atormentar hasta dar muerte, mientras que los femeninos son para castigar con cojera y otras dolencias corporales y también para destruir el ganado. Interrogada sobre por qué nombre o nombres llama a los tales espíritus y de qué forma o color eran estos, confiesa y manifiesta esta declarante que uno se llama Titty, es masculino y es como un gato gris. El segundo se llama Jack, es también masculino y es como un gato negro. El tercero se llama Pigeon, es femenino y es como un sapo negro. Y el cuarto se llama Typhon, es femenino y es como un cordero blanco. Se le pregunta a continuación cuáles de estos espíritus envió a dar castigo a la señora Thurlow y a la hija de Leatherdale, y la interrogada confiesa y manifiesta que envió a Titty a dar castigo a la señora Thurlow y a Pigeon a la hija de Leatherdale. Y, sin que mediara pregunta alguna, y por libre voluntad entonces, la interrogada confiesa y manifiesta que es ella también quien causó la muerte de la mujer de su hermano Kent, y envió al espíritu Jack para que atormentara a su cuñada después de que ésta la llamara puta y bruja. Y confiesa más adelante la interrogada que a raíz de la riña que tuvo con la señora Thurlow, envió al espíritu de Typhon para que atormentara a la hija de ésta, que estaba en la cuna, y ordenó al dicho espíritu que moviera la cuna de tal modo que la niña cayera y se desnucara. Siendo dichas estas 5 confesiones por la examinada ante mí, el dicho Brian Darcy, sin presencia de testigos, y siendo estas confesiones posteriormente leídas a la rea y enumeradas de una en una, las reconoce la declarante como ciertas, y según ya hiciera en el examen previo. Tras las confesiones, Úrsula Kempt fue hallada culpable del delito de brujería y sentenciada a muerte. Un final trágico, aunque su caso nos deja muchas de las pistas que después encontraremos en las colonias americanas. Un contexto de crispación social, una mujer marginada y temida por la comunidad, la presencia de espíritus familiares, la presencia de niños y el examen físico de la supuesta bruja. Todo ello elementos que se volverán bastante comunes. Sin embargo, el caso de Úrsula no solo motivó persecuciones, sino también críticas. Un par de años después, en 1584, Reginald Scott publicó su obra El descubrimiento de la brujería, en la que criticaba precisamente todos estos procesos judiciales. Scott pretendía demostrar en su obra que las brujas no eran reales, puesto que tales poderes solo estaban en manos de Dios, y que todos los casos de brujería podían explicarse como una mezcla entre las condiciones sociales, la charlatanería, las enfermedades mentales y la presión de los tribunales religiosos. Los títulos de los capítulos de El descubrimiento de la brujería nos ofrecen pistas de su contenido. Capítulo 1. Refutación del poder que tienen las brujas sobre los meteoros y los cuerpos elementales que desmiente el exceso del citado poder que se les atribuye. Capítulo 2. El inconveniente agravado por la incredulidad de los hombres aquí expuesta, junto con una reprobación de la tendencia de ciertos clérigos a creer en la opinión comúnmente extendida acerca de la omnipotencia de las brujas y un ejemplo familiar de esta. Capítulo 3. ¿Quiénes son las llamadas brujas?, junto con una declaración manifiesta de las causas que tan comúnmente mueven a los hombres a pensar y a las propias brujas a creer que pueden causar daño a los niños, el ganado, etc., con palabras e imaginaciones y de las malas artes de las brujas. En este sentido, su trabajo estaría a medio camino entre el canon episcopi y los modernos textos que intentan explicar la brujería desde causas médicas y sociales, pero siempre partiendo de un enfoque cristiano protestante. No debemos malinterpretar estos textos como ateos o materialistas.
Precisamente, otro de los que intenta explicar la brujería desde una dimensión antropológica cristiana es el puritano George Gifford, con su obra Diálogo que versa sobre brujas y brujerías, de 1593. Gifford no se centra en si las brujas existen o no, sino en lo que éstas significan. Las vincula con Satanás, por supuesto, pero afirma que no deben ser perseguidas ni enjuiciadas. Para él la brujería es un asunto espiritual, mientras que los juicios contra las brujas estarían siendo llevados a cabo en nombre de la ira, el odio, la envidia o la codicia, no en nombre de Dios. Para Reginald Scott, la creencia en la brujería era un síntoma de ignorancia que había que erradicar. George Gifford, por su parte, plantea una guerra cultural al satanismo. Lo que debe hacer la sociedad es eliminar los elementos de cultura satánica que la contaminan. Elementos que, si recordamos, provenían de tiempos paganos. Estas dos obras se contraponen al Malleus Maleficarum, publicado en el continente, y nos permiten ver las dos aproximaciones cristianas que hay al concepto de brujería: la visión católica representada por el Malleus y la visión protestante más intelectual y antropológica. Pero esa visión católica de las persecuciones también hará acto de presencia en tierras británicas, y será curiosamente a partir de la obra del rey Jacobo I. Demonología, de 1597, pretendía ser una refutación de todo lo mencionado por Scott, y de hecho podemos comparar los títulos de sus capítulos con aquellos que mencionamos en el descubrimiento de la brujería. Capítulo 1. Demostrado por la Biblia que tales cosas existen, y una refutación de las razones de quienes las atribuyen únicamente a la imaginación y al humor melancólico. Capítulo 3. Los actos de las brujas divididos en dos partes, los que ejercen para sí y los que ejercen sobre otros, la primera de estas creencias y la adoración de su amo. Capítulo 5. Los actos que las brujas ejercen sobre otros. ¿Por qué son más mujeres que hombres quienes practican el oficio? ¿Qué cosas les es posible ejecutar por el poder que les confiere su amo? Las razones de esto. ¿Cuál es el remedio más fiable para los daños que ocasionan? Todo esto nos conduce al nexo entre el viejo mundo europeo y las colonias americanas. El último de los eslabones de esa cadena sería el puritano William Perkins, con su libro publicado en 1608, Discurso del arte maldito de la brujería. En esta obra se intenta desterrar de una vez por todas las ideas de Reginald Scott, pues considera que no creer en brujas es peligroso para la cristiandad. Además, sentará las bases para el concepto de bruja que se manejará durante siglos. Así, dedica un capítulo entero a hablar de la naturaleza de la brujería desde la óptica cristiana. Capítulo 1. De la naturaleza de la brujería. Para empezar por lo primero, de acuerdo con el significado cierto de todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que tratan este punto, debe decirse como sigue: la brujería es un arte maligno que se sirve de la ayuda del diablo para obrar prodigios en la medida en que Dios en justicia lo permite. Digo que es un arte porque así es como comúnmente se conoce y estima entre los hombres, y hay razones para que reciba este nombre, pues, como en todas las artes nobles y lícitas, la práctica de la brujería se realiza de conformidad con ciertas reglas y preceptos, sin los que nada puede hacerse. Por tanto, la brujería se asienta sobre terrenos y principios supersticiosos, y sólo mediante ellos puede comúnmente ejecutarse sus prácticas y hazañas. Si se me preguntase cuáles son estas reglas y dónde tienen sus comienzos, visto que todo arte refiere a algún autor por mediación del cual se ha enseñado y transmitido desde su origen, respondería que estas reglas fueron concebidas en primera instancia por Satanás, y por él reveladas a personas malignas e impías de los tiempos antiguos, cuando la ocasión así lo permitía, y que estas personas, una vez recibidas de él estas reglas, se convertían luego, según el recto juicio de Dios, en instrumentos del diablo, para a su vez difundir y entregar a otros las dichas reglas de mano en mano. Estas ideas calarán especialmente en los territorios puritanos de América del Norte, sobre todo en las regiones de Massachusetts, donde encontraremos la gran mayoría de procesos contra la brujería que desembocarán en los infames juicios de Salem. Y hablando de Salem, es necesario entender dos cosas antes de entrarnos en este tema. La primera de ellas es la dimensión histórica de la caza de brujas. Ya hemos visto cómo las persecuciones son un proceso histórico, no un hecho puntual. Por esta razón, Salem no es tampoco un hecho aislado en la historia de América, sino que es el resultado de una serie de factores.
todo lo que hemos visto en Inglaterra, pero también todos los juicios previos que se produjeron antes de llegar al caso conocido por todos. Y del mismo modo, todos los casos de brujas americanas no terminan en Salem, sino que se prolongan mucho más, hasta casi entroncar con el relato gótico del siglo XIX. Lo segundo que debemos entender es el contexto sociocultural en el que nos encontramos. El caso de Ursula Kempt en Inglaterra nos mostró cómo las condiciones sociales de pobreza, enfermedad y marginalidad van a jugar a favor de la aparición de la caza de brujas. El Nuevo Mundo va a multiplicar estas condiciones. La América colonial de los primeros siglos es un territorio salvaje, en el que la seguridad es casi inexistente. Los colonos no solo están en guerra contra los nativos americanos, sino contra otros colonos también. Las comunidades son pequeñas y frágiles, siempre expuestas a los avatares de la miseria y el hambre, y las rivalidades entre los propios vecinos empeoran aún más la situación. Los momentos de crisis social suelen aumentar la violencia estructural e institucional de las comunidades que los viven, y en este caso esa violencia se llegará a convertir en una auténtica paranoia social. Esto es lo que explica que muchas personas fuesen acusadas y condenadas de manera completamente arbitraria. Todo esto debemos entender antes de adentrarnos en nuestra materia. El primer caso de brujería norteamericana del que se tiene constancia es el de Joan Wright, en 1626. Y al igual que ocurriese con Ursula Kempt, Joan trabajaba como partera y curandera. No sabemos demasiado sobre su caso, pero sí que no fue condenada a muerte. Tampoco se le acusó oficialmente de adoración demoníaca, pero sí de poseer ciertas capacidades sobrenaturales. Se afirmaba que la señora Wright tenía el don de la evidencia y lo usaba para profetizar la muerte de sus vecinos. También en una ocasión amenazó a una criada con obligarla mediante encantamientos a bailar desnuda. Esto último nos ofrece pistas sobre la sexualidad femenina dentro de una sociedad puritana. Las visiones de muerte y los bailes desnudos nos pueden recordar más a restos de un antiguo paganismo muy diluido que a un auténtico satanismo. Quizás sea esta la razón por la que Joan no fue ejecutada. Lo que sí que demuestra el caso son las rencillas entre vecinos, algo que se convertirá en una auténtica constante en este tipo de procesos. Eso mismo podemos ver en otros casos como el de Jane James en 1646, donde las habladurías y las riñas entre vecinos son la base del juicio y no una acusación sólida de brujería. En muchos casos estas mujeres eran maestras de astucias, herederas de un saber popular, algo fácilmente identificable con la brujería. Precisamente, una de las primeras mujeres ejecutadas es posible que participase de ese mundo de las maestras de astucias. Se llamaba Margaret Jones. Ante el tribunal compadece una tal Margaret Jones, de Charlestown, acusada de brujería, declarada culpable y ahorcada por ello. Estas fueron las pruebas contra ella. Primero, que resultó tener habilidades malignas, pues que muchas personas, hombres, mujeres y niños, a las que acariciaba o tocaba, quedaban poseídas de sordera, de vómitos y de otras más dolencias y enfermedades violentas. Segundo, que practicaba las artes curativas y eran sus remedios cosas inofensivas, de acuerdo con su propia confesión, tales como anisados, licores, etc., y no obstante tenían efectos de una violencia extraordinaria. Tercero, que acostumbraba decir a quienes no podían beneficiarse de sus remedios que nunca sanarían, y de esta suerte sus enfermedades y dolencias persistían y presentaban recaídas contrarias al curso natural que escapaban al alcance de cualquier médico y cirujano. Cuarto, algunas cosas que predijo ocurrieron conforme a sus predicciones. También podía decir otras cosas, tales como sortilegios, secretos, etc., de las que no sabía explicar por medios ordinarios cómo habían llegado a su conocimiento. Quinto, que tenía en sus partes íntimas, en el momento de ser registrada, un pecho lozano con apariencia de haber amamantado en recientes instantes, mientras que, a un segundo registro, el mismo pecho se presentaba ajado y el otro empezaba a hincharse. Sexto, en prisión, a plena luz del día, se vio en brazos de esta rea, estando ya sentada en el suelo y con la ropa levantada, a un niño que huyó a refugiarse en otra estancia, y al seguirle un agente, el dicho niño había desaparecido. El mismo niño fue visto en otros dos lugares con los cuales la acusada tenía alguna relación,
y una muchacha que lo vio cayó enferma por esta causa, y fue curada por la dicha Margaret, quien recurrió para ello a los medios consabidos. En el momento del juicio se apareció en esta rea una conducta desaforada, pues mintió de manera flagrante y discutió con el jurado y los testigos, y en el mismo estado de alteración murió. En el día de su ejecución y a la misma hora cayó sobre Connecticut una violenta tormenta que derribó numerosos árboles. Su caso reúne muchos de los elementos típicos de la brujería americana: la mezcla entre la sanación y el maleficio, la presencia de un niño misterioso o el tener un pecho oculto en alguna parte del cuerpo. Esto último sería una de las señas inequívocas de que se trataba de una bruja, pues con ese pecho demoníaco amamantaban a sus espíritus familiares. Hasta ahora solo hemos mencionado casos de brujas. ¿Acaso no había hombres practicantes de brujería? Por supuesto que los había. Recordemos aquella bula papal del siglo XV donde se hablaba de hombres y mujeres por igual. Sin embargo, el desarrollo de la misoginia del Maleus y de las sociedades puritanas hizo que el ojo del tribunal se posase especialmente sobre las mujeres. Aún así, encontramos unos cuantos casos de brujos en las colonias americanas, algunos de ellos muy interesantes. John Godfrey, hombre soltero y de carácter pendenciero, fue acusado en numerosas ocasiones de brujería. De hecho, entre 1659 y 1665 tuvo que afrontar un gran número de juicios, de los cuales se libró. Él mismo afirmaba que poseía trato con el diablo, aunque quizás aquello no fuese más que una broma macabra, algo que tal vez nunca lleguemos a saber. Otro hombre, Nathaniel Greensmith, junto a su mujer Rebecca, fue procesado y ejecutado en 1662. Ellos confesaron ser seguidores del diablo y acudir frecuentemente a sus aquelarres en los bosques de Nueva Inglaterra. Ambos fueron hallados culpables tras el proceso judicial, un proceso que además contó con una de las pruebas más insólitas: el juicio por flotación. Hubo quienes quisieron comprobar si era cierta la leyenda de que las brujas no se hundían en el agua, y tomaron para ello a un hombre y a una mujer que aparecían nombrados en el discurso con acento holandés de Anne Cole. Los ataron de pies y manos, y de este modo los arrojaron al agua, y dicen que los dos flotaron como una boya, en parte por debajo, en parte por encima del agua. Un observador imaginó que cualquier persona atada en esta postura podría flotar de la misma manera, y así se ofreció a someterse a la prueba. Sucedió, sin embargo, que al ser depositado en el agua con suma delicadeza, se hundió en el acto. No tenía la prueba valor legal en contra de las personas sospechosas, y no fueron procesadas por ello. Empero, ante la duda de que una soga pudiera ahogarlos, puesto que el agua no lo conseguía, se dieron razonablemente a la fuga, y nunca más se les ha visto por esta parte del mundo desde entonces. Todo esto fue desembocando en la gran paranoia social que asoló la región. Incluso encontramos casos de posesiones demoníacas, algunos muy bien documentados, como el de Elizabeth Knapp, entre 1671 y 1672. Todo ello nos va a conducir irremediablemente a lo que todos conocemos: los juicios de Salem. El comienzo de este caso lleno de irregularidades y negligencias judiciales lo encontramos el lunes 29 de febrero de 1692, con la detención de Sarah Good, una mujer con una nefasta reputación dentro del pueblo, ligada a una situación de pobreza, y a la que siguieron como acusadas y detenidas Sarah Osborne y Tituba. Las tres fueron acusadas de brujería y de haber causado gran daño con sus maléficos actos a varias jóvenes de la localidad: Elizabeth Parris, Abigail Williams, Anna Putnam y Elizabeth Hubert. Es a partir de este momento cuando se inician una serie de juicios públicos plagados de interrogatorios, donde las culpas vuelan de unas acusadas a otras, y todas buscan desesperadamente desembarazarse de los cargos que las han impuesto. Nadie admite su culpa, nadie excepto Tituba, quien además inculpa a las demás mujeres. Y precisamente los interrogatorios de Tituba serán la parte más interesante de los juicios de Salem. En el siguiente texto, el magistrado Hawthorne interroga a Tituba. Tituba, ¿con qué espíritu maligno en especial has tenido trato? Con ninguno. ¿Por qué haces daño a estas muchachas? No les hago daño. ¿Quién es entonces el que les hace daño? El diablo, por lo que yo sé. ¿Nunca has visto al diablo?
El diablo vino a mí y me pidió servirlo. ¿A quién has visto? A 4 mujeres. A veces hacen daño a las niñas. ¿Quiénes eran? La señora Osborne y Sarah Good, y otras más que no conozco. Sarah Good y Osborne me pidieron que hiciera daño a las niñas, pero yo no quise. ¿Cuándo los viste? La noche pasada en Boston. ¿Qué te dijeron? Dijeron, haz daño a las niñas. ¿Y lo hiciste? No, hay 4 mujeres y un hombre. Ellos hacen daño a las niñas. Y luego vienen todos y me dicen, pues que si no hago daño a las niñas me lo harán ellos a mí. Pero tú no les hiciste daño. Sí, pero no volveré a hacerles daño. ¿Sientes haberles hecho daño? Sí. ¿Y por qué les hiciste daño? Me dijeron, haz daño a las niñas o te haremos algo peor. ¿Qué has visto? Un hombre vino a verme y dijo, sírveme. ¿Cuál era el servicio? Haz daño a las niñas. Y anoche vino una aparición y me dijo que matara a las niñas. Y si no continuaba haciéndoles daño, me harían a mí algo peor. ¿Cómo es esa aparición que ves? Unas veces como un cerdo y otras como un perro grande. ¿Qué te dijo? El perro negro dijo, sírveme, pero yo dije que tenía miedo. Dijo que si no lo hacía me haría a mí algo peor. ¿Qué dijiste a eso? No te serviré más. Entonces dijo que me haría daño, y cobró la forma de un hombre y amenazó con hacerme daño. Ella dijo que ese hombre iba acompañado de un pájaro amarillo, y él me dijo que tenía más cosas bonitas para darme si lo servía. ¿Qué cosas bonitas eran? No me las enseñó. ¿Qué más has visto? 2 gatos, un gato rojo y un gato negro. ¿Qué te dijeron? Dijeron, sírveme. ¿Cuándo los viste por última vez? Anoche, y dijeron, sírveme, pero yo dije no. ¿Cuál es el servicio? Dijo, haz daño a las niñas. ¿No es verdad que pellizcaste a Elizabeth Hubbard esta mañana? El hombre la trajo a mí y la obligó. ¿Por qué fuiste anoche a casa de Thomas Putnam e hiciste daño a su hija? Me cogieron y me arrastraron y me llevaron. ¿Y qué te pidieron que hicieras? Matarla con un cuchillo. ¿Cómo fuiste? Montamos en palos y llegamos volando. ¿Vas entre los árboles o por encima de ellos? No vemos nada, pero llegamos volando. ¿Por qué no se lo dijiste a tu amo? Tenía miedo. Dijeron que me cortarían la cabeza si lo contaba. ¿No habríais hecho daño a otros si hubierais podido? Dijeron que habrían dañado a otros, pero no pudieron. ¿Con qué ayuda cuenta Sarah Good? Un pájaro amarillo, y quería darme uno. ¿Qué carne le da? Él la coge de entre sus dedos. ¿No hiciste daño al hijo del señor Curin? La señora Good y la señora Osborne dijeron que habían hecho daño al niño del señor Curin, y querían que yo también se lo hiciera, pero no se lo hice. ¿Qué tenía Sarah Osborne? Ayer tenía una cosa con cabeza de mujer y 2 piernas y con alas. ¿Qué más has visto con la señora Osborne? Otra cosa peluda. Anda derecha como un hombre. Tenía solo 2 piernas. ¿No viste a Sarah Good atacar a Elizabeth Williams? La vi azuzar contra ella a un lobo para atormentarla. También dijo que vio un gato con Good en otro momento. ¿Qué ropa lleva el hombre? Lleva traje negro. Es alto, con el pelo blanco, creo. ¿Qué lleva la mujer? Capucha blanca y capucha negra con moño alto. ¿Ves ahora quién las atormenta y les hace daño? Ahora estoy ciega y no puedo ver. Pueblo de Salem, 1 de marzo de 1692. Escrito por Ezequiel Chivers. Durante los días siguientes, las confesiones que va a realizar Tituba se van a repetir de forma prolongada y consistente, y muchas de ellas vienen a corroborar lo que habían dicho otras acusadas de brujería en este proceso. Pero si hay algo que resulta extremadamente interesante en el caso de Tituba, es la sintonía que guarda con los casos de brujería histórica en Europa. La forma en la que se describe al diablo, el relato del vuelo al aquelarre y la forma que adopta el culto se parecen mucho a los primeros testimonios por brujería del siglo XIV en Francia. ¿Cómo podía estar inventando alguien como Tituba algo así? Eso abre la puerta a la posible universalidad de las prácticas de la brujería, un matiz que se encontraría en el fondo y no en la forma, pero ese umbral le cruzaremos en otro momento. Volvamos ahora a Salem. Tras esto comenzaron las primeras ejecuciones, como Bridget Bishop, acusada de asesinar a su marido mediante la brujería, o Giles Corey, condenado a morir aplastado por 2 rocas. De este modo, la cadena de acusaciones continuó mostrando nombres que suponían nuevos acusados para unos tribunales que rozaban lo sádico y que se zambullían de lleno en lo paranoico. El caso de Abigail Hobbs, la bruja de los muñecos con alfileres, demostró que aquellos puritanos creían que todo era producto de un gran ataque del diablo contra los buenos cristianos,
un ataque en el que participaban incluso sacerdotes, como el acusado George Burroughs. Esta conspiración de brujas se extendía por numerosos lugares, como Andover, donde fue acusada Martha Carrier, la apodada Reina de los Infiernos, por ser el centro de esta conspiración diabólica. De este modo, los juicios continuaron en lo que verdaderamente fue una pantomima fanática, movida por el clima de crispación y las rencillas entre las diferentes familias de la localidad. Para cuando los fuegos de las persecuciones se apagaron, solo quedaban cenizas. 19 supuestas mujeres fueron ejecutadas al terminar 1692. Y es entonces cuando surgió la duda. ¿Se había obrado bien? ¿Se había hecho la obra de Dios en aquellos juicios? Y con la duda aparecieron las primeras voces críticas. Voces que afirmaban que los juicios habían sido un disparate producto de la histeria colectiva, que la paranoia social condujo a aquella comunidad a la locura, y que los jueces y jurados se dejaron llevar por el sadismo y el fanatismo. La conclusión fue que en 1697 llegaron las disculpas, tanto del juez como de los miembros del jurado. Era la primera vez que algo así ocurría, que los tribunales religiosos admitían que se habían equivocado, que lo que hicieron en Salem fue un error. El relato crítico de lo sucedido en Salem se publicó en la obra de 1700 Nuevos prodigios del mundo invisible, escrita por Robert Califf, donde el propio autor criticaba la actuación de los tribunales y denunciaba el sesgo fanático de todo el proceso judicial. Aunque el libro no fue especialmente bien recibido en las colonias americanas, a los participantes del proceso no les gustó nada que se aireasen esas voces críticas, por lo que se llegaron a realizar incluso quemas públicas de este libro. A esto se le sumaron otros intentos de comprender lo que había ocurrido en Salem, como la modesta indagación sobre la naturaleza de la brujería de John Hay, publicada en 1702. Aunque hay que mencionar que estos juicios cada vez fueron menores y que poco a poco la brujería comenzó a pasar de lo legislativo a lo social. El caso de Grace Sherwood en 1706 demuestra justamente esto. En 1720 hay un pequeño caso por brujería en Massachusetts que no llega a ninguna parte. En 1828, un periódico de Boston narra una noticia de un proceso por brujería en Hungría, como si fuese algo exótico y extraño que nada tiene que ver con la civilización occidental. Hacia 1737 hay rumores de brujería en Nueva York que no quedan en nada. En 1741, el concepto caza de brujas empieza a ser utilizado como sinónimo de persecuciones fanáticas, aplicado en este caso a la búsqueda de culpables entre la población esclava negra por una serie de asaltos en los barrios blancos de Nueva York. Al llegar el siglo XIX, las brujas americanas no eran más que un viejo recuerdo. Las mujeres astutas y las adivinas eran retratadas en poemas, las horripilantes adoradoras del diablo formaban parte de las leyendas, y el romanticismo y la posterior novela gótica se nutrió de estos personajes para crear sus historias macabras. A medida que avanzaba la sociedad industrial, la figura de la bruja como sujeto de persecuciones se fue diluyendo, y los procesos judiciales que habían ocurrido no mucho tiempo atrás quedaron en el olvido, como si fuesen un secreto vergonzoso que uno no desea recordar. ¿Fue este el fin de las brujas? Los fuegos de las brujas siguieron ardiendo, a pesar que los de los inquisidores ya se habían apagado. Las brujas nunca dejaron de existir, ni en el arte y la literatura, ni tampoco en el mundo real. Pero no como adoradoras del diablo, ni tampoco como parteras y curanderas, sino como parte de una experiencia humana de la realidad. Una aproximación del ser humano a lo misterioso y preternatural, como aquellas mujeres invitadas por las hadas a las cortes de los elfos. Esa aproximación que a través de la historia se nos ha ido escapando. Pero como dice Catherine Howe, todos nosotros necesitamos a las brujas. Las necesitamos para saber quiénes no somos, pero también para poder empezar a imaginar quiénes sí somos. Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.